Los árboles cítricos se han cultivado en el Valle Central y el sur de California desde hace más de un siglo. Hasta hace unos 10 años en el Valle Central, los naranjos de Neville dominaban el paisaje en lo que se llamaba el cinturón de cítricos, mejor conocido como el Citrus Belt, que se extendía desde Madera hasta el condado de Kern. Ahora parece que en casi cualquier lugar donde se pueden cultivar cítricos en el Valle de San Joaquín, aparecen plantaciones saludables de mandarinos donde antes se plantaban uvas y árboles frutales. Alta calidad y alta producción son los objetivos compartidos por los productores de Neville y mandarinas. Estos objetivos se pueden cumplir si cada árbol recibe las cantidades óptimas de agua, nutrientes y protección contra las plagas. ¿Existe una manera correcta de cultivar cítricos para lograr estas cosechas consistentes y abundantes? Los mejores agrónomos, tanto en la industria privada como en las universidades, están de acuerdo que sí, especialmente cuando se trata de administrar el nitrógeno, un nutriente muy importante. Por supuesto, la nutrición adecuada del árbol cítrico es compleja e implica más que solo la fertilización con nitrógeno. Otros nutrientes, incluidos el potasio y el boro, también son esenciales y a menudo se aplican en huertos de cítricos que producen alto rendimiento, aunque hay áreas en el estado donde el boro natural supera las necesidades de las plantas. Últimamente se ha prestado mucha atención al nitrógeno y específicamente al nitrato, la forma de nitrógeno que puede filtrarse fácilmente a las aguas subterráneas. Muchas cuencas de agua subterránea en el Valle Central están contaminadas con nitrato a niveles que superan los estándares de agua dulce. La Junta Estatal de Agua ha respondido con la adopción de un programa de control de nitratos que afectará a todas las industrias en California donde se usa nitrógeno como entrada o donde las descargas de desechos contienen nitrógeno. Las pruebas de las cuencas de agua subterránea en el Valle Central están encontrando que una parte de la contaminación es atribuible a las aplicaciones de fertilizantes nitrogenados sintéticos, compost y estiércol de animal a las tierras de cultivo regadas. Hay otras fuentes de nitrato que también contribuyen a la contaminación de las aguas subterráneas: ganado, plantas de tratamiento de aguas residuales para ciudades y fuentes naturales. Agrónomos e investigadores han ideado un enfoque de gestión para optimizar las aplicaciones de nitrógeno a los cultivos para minimizar la filtración del exceso de nitrato sin afectar el rendimiento. El enfoque se llama las 4 R's: la dosis correcta, el momento correcto, el lugar correcto y la fuente correcta. Para los árboles cítricos, la Universidad de California, con el apoyo del Departamento de Alimentos y Agricultura de California y la Junta de Investigación de Árboles Cítricos de California, ha estado refinando las 4 R's o 4 C's en español por años, y ahora tienen muchas prácticas que están listas para usarse hoy en los cítricos de California. Algunas de estas prácticas aún requieren más estudio y refinamiento. Antes de detallar más sobre las 4 Cs, es importante conocer más sobre la relación entre los suelos, la fertilización con nitrógeno y las prácticas de riego. En particular, cómo se mueve el nitrato en el suelo y cómo es absorbido por el árbol, esencialmente cómo la ciencia e investigación se convierten en herramienta y consideraciones para la gestión. Un punto fundamental para recordar: en un huerto de árboles cítricos, cualquier fuente de nitrógeno aplicada puede convertirse en nitrato. Bajo las condiciones adecuadas, el nitrato puede filtrarse más allá de la zona de raíces y hacia los acuíferos subterráneos. Otros factores que se deben de considerar con el nitrato son la mineralización del suelo, las pérdidas a la atmósfera y los procesos biológicos. Pero la filtración del exceso de nitrato a las aguas subterráneas es un tema importante en estos días y merece mucha atención. El exceso de nitrato se define como fertilizante aplicado que no es absorbido por el árbol durante la temporada de crecimiento activo. Primero, tenemos que entender por qué el nitrógeno es importante para las plantas. Las plantas usan más nitrógeno que cualquier otro nutriente. El nitrógeno se usa en el ADN del árbol y en las hormonas que indican a la planta que realice ciertas funciones, como la división celular. El nitrógeno también es un componente de los aminoácidos que el árbol utiliza para producir enzimas que también son importantes para las funciones celulares. El nitrógeno es fundamental para los cloroplastos, que son la fábrica de producción de azúcar. Cuando el nitrógeno es
deficiente en el árbol puede limitar crecimiento y causar clorosis en las hojas. Sin embargo, es raro ver una deficiencia de nitrógeno. Más a menudo vemos niveles altos de nitrógeno que pueden causar un crecimiento vegetativo excesivo. Cuando esté pensando en sus aplicaciones de nitrógeno, piense en proporcionar solo lo suficiente para satisfacer el rendimiento que desea en árboles maduros. En árboles jóvenes se desea un buen crecimiento, pero no un crecimiento extra vigoroso. Es importante comprender que los árboles absorben nitrógeno cuando lo necesitan. Entonces, en los árboles maduros, la gran mayoría del nitrógeno se destina al cultivo y una cantidad pequeña se destina al crecimiento vegetativo. Al plantar un huerto nuevo, especialmente en suelos ricos, es importante realizar una prueba de suelo para asegurarse de que la cantidad correcta está disponible para los árboles nuevos. En estas condiciones, puede ser que no se necesiten aplicaciones adicionales de nitrógeno hasta que el árbol comience a mostrar un crecimiento significativo. Para mejor comprender cómo administrar las aplicaciones de nitrógeno de manera efectiva, debe comprender las diferentes formas de nitrógeno en el suelo y cómo en el árbol absorbe el nitrógeno. Existen 3 formas de nitrógeno en el suelo: materia orgánica del suelo, amonio y nitrato. La materia orgánica del suelo es el banco de almacenamiento de nutrientes en su suelo. A corto plazo, el nitrógeno de la materia orgánica no está disponible de inmediato para las plantas porque está atrapado en moléculas orgánicas grandes y complejas. Pero con el tiempo, esta materia orgánica se descompone y proporciona un suministro constante de amonio y nitrato al suelo y a las raíces. Las plantas pueden absorber algunos aminoácidos directamente, pero estos suelen no durar mucho en el suelo, especialmente en los suelos cálidos e irrigados que tenemos aquí en el Valle Central. El amonio y el nitrato son las formas de nitrógeno que las raíces pueden absorber. Como tiene carga positiva, el amonio puede adherirse a las partículas del suelo, que predominantemente tienen carga negativa, y por lo tanto no se filtra con facilidad. El nitrato es la otra forma de nitrógeno que las raíces pueden absorber del suelo. Sin embargo, el nitrato tiene carga negativa, así que no puede adherirse a las partículas del suelo y es susceptible a la filtración. Como recordatorio, cuando hablemos de la capacidad de intercambio de cationes en los suelos, nos referimos a la capacidad de un suelo de retener temporalmente moléculas con carga positiva. El amonio es una de esas moléculas con carga positiva que se encuentra típicamente en el suelo. ¿Cómo es que se ciclan estas formas de nitrógeno en el suelo? Comencemos con la materia orgánica del suelo. A medida que los microbios del suelo descomponen la materia orgánica, se libera amonio. En suelos cálidos y húmedos, esto puede ocurrir en cuestión de semanas o meses, mientras que en suelos fríos por debajo de 55 Fahrenheit, esto puede ser un proceso muy lento. La proporción de carbono a nitrógeno también es fundamental. Cuanto mayor sea la proporción, más lenta será la descomposición, debido a que este proceso es impulsado por la actividad microbiana en el suelo. Es muy complejo. Al igual que con todos los procesos biológicos, este proceso sucede más rápido cuando hay humedad, cuando hay oxígeno y cuando las temperaturas son más cálidas y cuando la materia orgánica tiene una proporción más baja de carbono a nitrógeno. Cuando aplica enmiendas orgánicas como el compost, estimula la actividad microbiana y esos microbios requieren nitrógeno y carbohidratos, los cuales están presentes en el compost. Un punto a recordar es que si su compost tiene menos del 2% de nitrógeno, esos microbios retendrán ese nitrógeno durante un periodo de tiempo hasta que se mueran. Por lo tanto, en los sistemas orgánicos o si el compost se aplica como complemento del fertilizante convencional, es importante conocer el contenido de nitrógeno del compost, ya que su disponibilidad para la planta puede retrasarse hasta que el compost se descomponga. Una vez que el nitrógeno esté en forma de amonio, puede convertirse en nitrato a través de un proceso llamado nitrificación. La nitrificación también es impulsada por microbios. Quiere decir que la velocidad de la nitrificación depende principalmente de la temperatura.
En los suelos de California, durante la temporada de crecimiento, la nitrificación ocurre en cuestión de días o semanas. Como consecuencia de esta acción microbiana rápida, el nitrógeno de la materia orgánica del suelo se convierte en amonio, que luego se convierte en nitrato, que puede filtrarse si no es absorbido por el árbol. Lo mismo ocurre con el fertilizante de urea. Se convierte rápidamente en amonio y luego en nitrato, que puede filtrarse si el árbol no lo absorbe. Entonces, ¿qué tan rápido se convierte el nitrógeno en materia orgánica y el nitrógeno amónico en nitrato? A 50 grados Fahrenheit se necesita 4 semanas para que el 40% del amonio presente se convierta en nitrato. Alrededor de 60 grados en las 2-3 pulgadas superiores del suelo, el 60% del amonio que aplique se convertirá en nitrato en 2 semanas si las plantas no lo absorben. A 75 grados solo toma 2 semanas para que el 100% del amonio se convierta en nitrato. Ahora hablemos de cómo se mueve el nitrógeno en los árboles. La absorción de nitrógeno en los árboles depende de una serie de factores biológicos. Un punto clave es que los árboles limitarán la absorción de nitrógeno cuando la planta ya tiene todo el nitrógeno que necesita. Si aplica más de lo que se necesita, puede tener algo de absorción, pero hay un punto de rendimiento decreciente donde lo que aplique ya no será absorbido por las raíces. Si el árbol necesita nitrógeno, la tasa de absorción puede aumentar a medida que aumente la tasa de aplicación, pero el árbol eventualmente alcanzará una meseta donde el árbol ya no podrá absorber más. Llega una etapa en la que el árbol simplemente no puede obtener más nitrógeno. El árbol ya está absorbiendo el nitrógeno lo más rápido posible. Traducido a una práctica de manejo, esto significa que es recomendable alimentar con cuchara o aplicar cantidades más pequeñas en múltiples aplicaciones. Lo más que pueda aplicar la cantidad sobre varias aplicaciones, mejor. Tendrá menos nitrógeno en el suelo que está esperando a ser absorbido por el árbol y que es vulnerable a la filtración si ocurre un exceso de riego accidental. Entonces, más nitrógeno aplicado no necesariamente significa nitrógeno absorbido y un aumento en rendimientos, especialmente si un árbol ya estaba en niveles suficientes. Toda esta ciencia sobre cómo se comporta el nitrógeno en el suelo y en los árboles tiene que traducirse en prácticas para gestionar un huerto de cítricos. Comencemos con la dosis correcta. Aplicar la dosis correcta se trata de hacer coincidir el suministro de nitrógeno con la demanda de nitrógeno. Esa demanda consiste en todos los nutrientes que un árbol necesita para construir las frutas, cáscaras, hojas y las ramas. El suministro consiste en cultivos de cobertura, estiércol, compost, nitrato en el agua de riego, fertilizantes nitrogenados sintéticos y hasta el nitrógeno que ya está en el árbol si hay antecedentes de aplicaciones intensas en el pasado. Parte del nitrógeno que no utiliza el árbol puede circular en el suelo, pero en general cualquier exceso de nitrato corre el riesgo de filtrarse a las aguas subterráneas. Tenga en cuenta que un árbol cítrico está regulando su absorción de nitrógeno, ya que hay un costo de energía para el árbol para absorber nitrógeno. Si aplicamos más de lo que necesita un árbol, no va a gastar energía extra para absorber o incorporar nitrógeno que no necesita. Si aplicamos demasiado en una temporada o incluso más de lo que un árbol puede tomar a la vez, esto puede significar que estamos gastando dinero en algo que no le sirve al árbol. Antes de continuar, hablemos un poco sobre el nitrato en el agua de pozo de riego o como se le dice seguido, bombear y fertilizar. Años de investigación han demostrado que el nitrato en el agua de riego está disponible para que las plantas lo absorban y lo utilicen como cualquier otra fuente de nitrógeno. Una prueba de pozo puede decirle exactamente cuánto nitrato hay en su agua de riego. Así es como se hacen los cálculos. Tome los resultados de la prueba, digamos 15 partes por millón y multiplique por 0.226. Eso equivale a 3.39 libras de nitrógeno por acre por pulgada de agua. Si aplica 36 acres por pulgada o 3 acres por pie de agua durante la temporada de crecimiento, el total será 3.39 por 36 o 122 libras de nitrógeno por acre cada año.
Hay un paso más. Debe multiplicar esas 122 libras por la eficiencia del uso de nitrógeno del cultivo. Como estimación aproximada, usemos una eficiencia de 70%. Con 15 partes por millón de nitrato y una eficiencia de 70%, debe incluir alrededor de 85 libras de nitrógeno por acre en su presupuesto general de nitrógeno solo del agua de riego. Piénselo de esta manera, son 85 libras de nitrógeno gratis aplicadas a su cultivo. Mejor aún, está ayudando a limpiar el acuífero. Una advertencia, en estos cálculos no estamos contando el agua de lluvia incluida en la cuenta hídrica anual de su cultivo. Por ejemplo, si solo se aplican 2,5 acres por pies de agua de pozo porque cayeron 6 pulgadas de lluvia durante la temporada de crecimiento, eso debe tenerse en cuenta en sus cálculos. Entonces, un componente clave de las 4 Cs es la dosis correcta de nitrógeno. El árbol absorbe nitrógeno durante toda la temporada de crecimiento, desde la floración hasta la cosecha. Queremos la cantidad correcta en el árbol cuando el árbol la necesite y donde pueda conseguirla. Entonces, ¿cómo llegamos a la tasa correcta? La investigación y la experiencia de campo han demostrado que, en promedio, un árbol de naranja nevo maduro necesita alrededor de 100 libras de nitrógeno por acre por un rendimiento de 25,000 libras por acre. Eso incluye 80 libras para el desarrollo de frutos y otras 20 libras por acre para las ramas y hojas de los árboles. Para las mandarinas, la cantidad de nitrógeno necesaria es la misma, 100 libras por 25,000 libras de rendimiento por acre. Tenga en cuenta que los cítricos jóvenes suelen tener producciones alternas y pueden tener cambios de producción desde un mínimo de 10,000 libras hasta un máximo de 30,000 libras por acre de cosecha comerciable. También pueden alternar si están bajo estrés causada por sequía o daño de insectos. Por lo tanto, es necesario ajustar las tasas de aplicación para tener en cuenta estos cambios al rendimiento. Una nueva investigación realizada recientemente por la Universidad de California en los huertos del Valle Central muestra que puede que sea necesario ajustar esas tasas de aplicación. El trabajo realizado por Doug Amaral con la extensión cooperativa de la Universidad de California encontró que las tasas para alcanzar 25,000 libras de rendimiento de cultivos por acre están entre 32 y 38 libras de nitrógeno por acre. También hay que tomar en cuenta el nitrógeno necesario para sustentar el crecimiento del árbol. Un huerto con 200 árboles por acre necesitará alrededor de 30 libras más de nitrógeno para el desarrollo de la copa y el tronco. Estas cantidades suponen una eficiencia de absorción de nitrógeno de 100%. En el 2017, el proyecto de investigación de 3 años financiado por el Departamento de Alimentación y Agricultura de California se centró en estudiar la absorción de nitrógeno en los cítricos del Valle Central. Esperamos ver los resultados del estudio cuando se publiquen a finales del 2024. El trabajo de campo se realizó en los condados de Fresno, Tulare y Kern. Se tomaron muestras de 27 árboles en huertos de naranjo navel y mandarino durante toda la temporada de crecimiento. Se analizó el contenido de nitrógeno en raíces, tronco, armazón, copa, ramas, hojas y frutos. Estas muestras se recolectaron en prefloración, floración, cuajado, maduración del fruto y precosecha. Los resultados mostraron que se eliminaban 1,3 libras de nitrógeno en el caso de las mandarinas y 1,5 libras de nitrógeno en el caso de las naranjas por cada 1,000 libras de producción comerciable. Según este estudio, nuestra tasa correcta para un huerto de cítricos maduros es de aproximadamente 1,3 libras para mandarinas y 1,5 libras para naranjas por cada 1,000 libras de producción de fruta. Para un huerto maduro, agregue otras 0,15 libras por cada árbol para el desarrollo del tronco, las ramas y las hojas. Además de calcular la dosis correcta, es igualmente importante realizar aplicaciones frecuentes en cantidades más pequeñas para reducir el riesgo de filtración. El régimen típico de 3 a 4 aplicaciones de nitrógeno en una temporada de crecimiento puede resultar en niveles de nitrógeno temporalmente altos en el suelo, aumentando el riesgo de que se filtre con un evento de riego o lluvia.
Idealmente, los fertilizantes nitrogenados se alimentan con cuchara mediante inyecciones múltiples durante la temporada de crecimiento. Además, la absorción y la eficiencia del uso de nitrógeno pueden enfrentar muchas barreras si las condiciones de crecimiento no son ideales o si hay deficiencias en el resto de macronutrientes como el potasio, el fósforo o micronutrientes como el hierro, el zinc y el magnesio. Entonces, si no está seguro, debe realizar un análisis de suelo periódicamente para diseñar un programa de nutrientes para maximizar la producción y minimizar cualquier aplicación excesiva de nutrientes. Una de las mejores herramientas para guiar sus decisiones sobre la dosis correcta y el momento correcto es a través del análisis de hojas. Los resultados del muestreo de hojas pueden proporcionar información valiosa para ayudarlo a diseñar un régimen de fertilización basado en sus plantas. Los productores de cítricos han estado utilizando el análisis de nutrientes de las hojas durante más de 40 años para saber el estado del nitrógeno de los árboles, normalmente extrayendo muestras de las hojas en septiembre u octubre. Para la mayoría de las variedades, en septiembre u octubre ya es demasiado tarde para hacer ajustes sustanciales en las aplicaciones de nitrógeno antes de que el cultivo madure. La Universidad de California recientemente completó una investigación que demuestra que los cítricos acumulan el nitrato rápidamente hasta finales de junio. El muestreo de hojas en julio permite predecir con un buen grado de precisión cuáles serán los niveles de nitrógeno en las hojas en septiembre. Obteniendo esos resultados temprano permite a los productores a reaccionar rápidamente, ya sea posponiendo aplicaciones adicionales si los niveles de nitrógeno son adecuados o agregando fertilizantes si hay una deficiencia. El muestreo de hojas se puede hacer fácilmente siguiendo unos pasos sencillos. Una vez que el follaje se haya desarrollado y entre 30 y 45 días después de la plena floración, busque un brote saludable que no tenga fruta. Esto se llama un brote no fructífero. También busque una hoja que esté expuesta a la luz del sol al menos parte del día. Colecte los folletos subterminales. Estos son los folletos que están justo detrás del folleto grande al final de una hoja. Al recolectar las muestras de hojas, piense en su árbol como un pastel dividido en 4 partes. Recolecte una hoja terminal de cada cuarto para un total de 4 foliolos subterminales por árbol. Elija hojas que estén 3 a 5 pies arriba del suelo. Seleccione árboles en un patrón diagonal o en forma de U, excluyendo los árboles de los bordes, y elija hojas de un mínimo de 13 árboles por bloque de huerto, si los suelos y el crecimiento de los árboles son bastante uniformes. Si hay tipos de suelo muy diferentes, subdivida el huerto en bloques según el tipo de suelo y tome muestras de hojas de cada área. Coloque todos los folletos de cada bloque de huerto en bolsas de papel separadas. Mézclelas bien, etiquete la bolsa con una identificación de huerto y envíelas al laboratorio de análisis de nutrientes preferido lo más rápido posible. Si las temperaturas son cálidas, mantenga las muestras de hojas en una hielera. Obtenga un análisis completo del tejido de la hoja, no solo nitrógeno. Indique al laboratorio que analice el nitrógeno y también los otros elementos clave de fósforo, potasio, calcio y magnesio. Los resultados de todos estos nutrientes en combinación guiarán mejor las recomendaciones si se necesitan cambios en las aplicaciones. Si usa muestras de julio, recuerde que mientras que los cítricos generalmente responden con más cosecha y vigor cuando se aplica más nitrógeno, si tiene un contenido de nitrógeno foliar más allá del 2.4%, no vale la pena aplicar más. Si aplica más allá del 2.6% de nitrógeno foliar, no logrará un rendimiento más alto ni hará los árboles más saludables. De hecho, más allá del 2.8% hay impactos negativos como un crecimiento vegetativo excesivo. El rango ideal es 2.4 y 2.6% de nitrógeno foliar. Los resultados del muestreo de hojas pueden ayudarlo a ajustar su estrategia de gestión de nitrógeno basada en su rendimiento deseado para que coincidan mejor sus estimaciones de rendimiento con el rendimiento verdadero. Ahora hablemos del momento correcto.
Tenga en cuenta que un árbol tiene cuellos de botella biológicos llamados transportadores que controlan la absorción de nitrógeno hacia las raíces, impidiendo la absorción si no hay demanda del árbol. Aplicar en el momento correcto consiste en hacer coincidir el momento de la demanda de los árboles con la absorción de las raíces. ¿Cuándo es demasiado pronto para empezar a aplicar nitrógeno? En un árbol de cítricos maduro, la demanda de nitrógeno es alta desde principios de primavera, generalmente en marzo, cuando comienza el crecimiento de los brotes y el desarrollo de la fruta, y continúa hasta agosto, una vez que la fruta alcanza su tamaño completo. Esta absorción coincide con el crecimiento vegetativo y disminuye durante la maduración del fruto. También sabemos que en las especies de naranja y mandarina, entre el 80 y el 90% del nitrógeno total se acumula en septiembre. Por lo tanto, no vale la pena aplicar nitrógeno antes de que broten nuevas hojas porque las raíces aún no están absorbiendo nitrógeno. Aumentará el riesgo de filtración con lluvia o riego. Lo mismo se puede decir de la aplicación de nitrógeno en septiembre o más tarde, cuando la absorción disminuye prácticamente a cero. Entonces, ¿cuál es el lugar correcto para aplicar fertilizantes nitrogenados? Aplicar en el lugar correcto significa saber dónde están la mayoría de las raíces y aplicar nitrógeno donde las raíces pueden mejor absorber tanto el agua como los nutrientes. Por lo general, la gran mayoría de las raíces alimentadoras importantes se encuentran en los 2 pies superiores del suelo. De hecho, los cítricos pueden enviar raíces a varios metros de profundidad para absorber agua, pero no sabemos si estas raíces también pueden absorber nitrógeno. Las raíces serán menos profundas en los árboles jóvenes, pero la profundidad de las raíces cambiará a medida que el árbol crezca. Entonces, va a querer mantener sus aplicaciones de agua y nutrientes en esa zona superior de 2 pies. Y recuerde, el nitrato se mueve con el agua, por lo que si empuja el agua por debajo de la zona de las raíces, también corre el riesgo de empujar los nutrientes por debajo de la zona de las raíces. Las raíces activas siempre estarán en el mismo lugar donde se aplica el agua de riego. En los viejos huertos regados por inundación, las raíces probablemente se parecían a lo que se imagina cuando piensa en el sistema de raíces de un árbol. Se extienden sobre un área muy grande. La distribución de raíces en un huerto puede variar drásticamente si compara los aspersores de árbol a árbol y el riego por inundación con sistemas de alta eficiencia como microaspersores o goteo de doble línea. Sin embargo, es importante recordar que se concentrarán donde se aplica el agua. Por eso es que el fertirriego o la fertirrigación es el método más eficiente cuando se utilizan sistemas de alta eficiencia. Con el fertirriego, todo el nitrógeno se aplica directamente a el área que contiene una concentración alta de raíces activas. Y hablando de fertirrigación, siempre inyecte el fertilizante en la última mitad o cuarta parte de un conjunto de riego. De esa manera no empujará el fertilizante más allá de la zona de raíces. Pare la inyección de 10 a 15 minutos antes de que finalice el conjunto para asegurarse de que el sistema se enjuague adecuadamente. Esto es especialmente importante si está cultivando cítricos en suelos con alto contenido de sales donde se necesitan una fracción de filtración. Cuando se trata de la fuente correcta de nitrógeno, no hay ninguna indicación de que la forma o el tipo aplicado afecte el rendimiento o el crecimiento de los árboles. Sin embargo, el potencial de filtración a corto plazo puede variar. El amonio es una forma de nitrógeno cargada positivamente y no se filtrará inicialmente. Sin embargo, los microorganismos del suelo convierten rápidamente el nitrógeno de amonio a nitrógeno de nitrato cuando los suelos están cálidos y húmedos. Durante la temporada de crecimiento puede tomar solo una semana antes de que el 100% del nitrógeno de amonio se convierta a nitrato de nitrógeno. Y el nitrato es vulnerable a la filtración. Nuevamente, el nitrato tiene carga negativa y puede moverse en el suelo con mucha facilidad, así que téngalo en cuenta al elegir el fertilizante nitrogenado y al administrar la aplicación de fertilizante. Hay mucho que se necesita considerar para seleccionar la fuente correcta, en particular cuánto quiere gastar por acre y qué método de aplicación usará, al boleo o fertirriego a través de aspersores o goteo.
Hay muchas opciones de productos de fertilizantes nitrogenados, pero cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Al elegir un fertilizante nitrogenado comercial, considere cuánto y cuándo el nitrógeno estará disponible para la absorción de la planta. El nitrato de calcio es una forma fácilmente disponible de nitrógeno, pero también tiene un alto potencial de filtración. Este potencial de filtración se puede manejar con aplicaciones oportunas y el nitrato de calcio se adapta bien a los sistemas de fertilización. El calcio en el nitrato de calcio también puede ser útil para controlar la salinidad del suelo. El nitrato amónico de urea es muy popular debido a su solubilidad. La mezcla de formas de nitrógeno lo hace un poco menos susceptible a filtración, aunque en condiciones cálidas de primavera y verano la conversión a nitrato es muy rápida. Además, la urea es muy susceptible a la filtración hasta que se convierte en amonio. Una consideración adicional es si estos fertilizantes acidificarán la zona de la raíz. El amonio y los fertilizantes que crean amonio disminuirán o bajarán el pH del suelo. Esto puede ser útil si está cultivando un huerto en un área con pH alto, con alto contenido de cal liberado y o con condiciones sódicas. Pero puede ser malo si está cultivando un huerto en un suelo de textura ligera, que tiene poca capacidad para amortiguar los cambios de pH. Al aplicar compost o estiércol, recuerde que estos materiales necesitan tiempo para mineralizarse y convertirse en amonio, la forma que la planta puede absorber. El proceso de mineralización puede tomar años. La tasa de liberación depende de cómo se incorpore la proporción de carbono a nitrógeno y le sugerimos que busque información específica que corresponda a la forma que está utilizando. Una buena fuente de información sobre el compost está disponible en el sitio web de la UC. Algunos agrónomos estiman que alrededor de 40% del compost aplicado con nitrógeno está disponible en el primer año después de la aplicación, otro 30% al año siguiente y luego el resto se libera a lo largo de varios años. La investigación realizada por la Universidad de California sugiere que puede haber una variabilidad significativa en estas estimaciones, dependiendo de muchos factores: las fuentes de compost, las temperaturas, los tipos de suelos y otros factores. El compost tiene un contenido de nitrógeno promedio de 3 a 4%. Entonces, si aplica 4 toneladas por acre, el nitrógeno disponible en el primer año sería aproximadamente 96 libras por acre. Y recuerde, la disponibilidad del nitrógeno del compost depende mucho de la temperatura. Hay muchas razones por las que elige ciertos fertilizantes, pero siempre tenga en cuenta las desventajas de cada opción. Finalmente, reunamos la dosis, el momento, el lugar y la fuente correctos en un solo cálculo. Para determinar la dosis correcta, calcule cuánto nitrógeno necesita absorber el árbol para desarrollar el rendimiento deseado. Para hacer esto, debemos tomar en cuenta nuestro potencial de rendimiento y la eficiencia de la absorción de nitrógeno por el cultivo. Primero, debe considerar el historial de rendimiento de cada huerto, las condiciones de crecimiento del año actual y las condiciones durante y después de la floración. Usará esta información para desarrollar un potencial de rendimiento realista. Digamos que, basándose en años anteriores, esperamos un rendimiento comercial de 25,000 libras por acre. Ahora consideramos la eficiencia de absorción de nitrógeno por el cultivo. Su programación de riego y la precisión de las aplicaciones influyen en la eficiencia con la que el árbol pueda utilizar el nitrógeno aplicado. En general, la eficiencia estará entre 50 y 80%. Para aplicar este cálculo a su producción, ajuste el factor de multiplicación por la cantidad de miles de libras de peso de su rendimiento previsto. Si el rendimiento proyectado es de 25,000 libras de rendimiento comerciable, entonces primero multiplica 25 por 1.5 libras de nitrógeno removido, lo que le dará 37.5 libras de nitrógeno. A continuación, debemos multiplicar la cantidad de árboles de este huerto por 0.15 libras, que es lo que se necesita para cubrir el crecimiento de los árboles. En este ejemplo, supongamos que hay 200 árboles por acre.
Entonces necesitamos 30 libras de nitrógeno para el crecimiento de los árboles. La suma de nuestros dos cálculos da como resultado una demanda de nitrógeno de 67.5 libras. No se le olvide restar el nitrógeno que viene de su agua de riego o de aplicaciones de compost. Ahora multiplique esa cantidad por el factor de eficiencia del uso de nitrógeno de su campo. En este ejemplo, vamos a suponer una eficiencia de 50%. La tasa de aplicación sería de 135 libras de nitrógeno. Con una eficiencia de 80% necesitaría solo 84.4 libras de nitrógeno. Esa es nuestra dosis correcta. La baja eficiencia le cuesta dinero real y puede filtrar grandes cantidades de nitrato. Ahora pasemos al momento correcto. Sabemos que la gran mayoría de nitrógeno va a la fruta en crecimiento. Por lo tanto, estamos considerando aplicaciones uniformes que comiencen en abril hasta agosto o septiembre, según el cultivar que tenga. Ahora identifiquemos el lugar correcto. En el caso de los cítricos, esta es la zona superior donde las raíces pueden absorber el nitrógeno. Así que aplicaremos nuestro riego para mantener la mayor parte del agua en los 2 pies superiores del suelo. Finalmente, hablemos de nuestra fuente correcta. Tenga en cuenta que varias fuentes tienen diferentes niveles de filtración que impedirán la absorción de nitrógeno. Repasemos las conclusiones de esta sesión. Entre 84.4 a 135 libras de nitrógeno por cada 25,000 libras de naranja navel por acre, dependiendo de su eficiencia de riego y la eficiencia de absorción de nitrógeno. No aplique más nitrógeno de lo que la planta usará. Si aplica demasiado nitrógeno, corre el riesgo de disminuir el rendimiento. Alimente los árboles con cuchara durante la temporada del crecimiento. Inyecte fertilizante nitrogenado en el último cuarto de un conjunto de riego, deteniendo la inyección los últimos 15 minutos de funcionamiento para lavar el sistema. Seguir estos pasos contribuirá en gran medida a aumentar la eficiencia en el uso de nitrógeno y disminuir la filtración de nitratos al agua subterránea. Lo mejor de todo es que se garantiza que usted obtenga el máximo valor de un insumo agrícola costoso. Y en esta economía agrícola todos queremos el mejor rendimiento por cada dólar invertido.